como estaba a punto de irme de viaje de negocios, dejé a mi hija de 5 años con mi cuñada para que la cuidara. Cuando regresé y la vi, me quedé paralizada. Parecía maltratada, como si no hubiera comido en días. La confronté y ella se encogió de hombros con frialdad. Tu princesita malcriada se estaba portando como una niña pequeña, así que le enseñamos modales. También está engordando, así que saltarse comidas le vino bien. No discutí. No grité. Tomé a mi hija temblorosa y, en silencio, hice una llamada. Lo que pasó después los dejó en la ruina. Me llamo Lie y soy madre soltera de la niña más hermosa del mundo, Nora. Tiene 5 años, cabello rubio y rizado y los ojos marrones más grandes que jamás hayas visto. Nora lo es todo para mí, mi razón para levantarme cada mañana, mi motivación para trabajar duro y la luz de mi vida desde que su padre nos abandonó cuando ella tenía solo 2 años. Trabajo como gerente regional de ventas en una empresa farmacéutica, lo que significa que a veces tengo que viajar por negocios. No es lo ideal para ser madre soltera, pero el sueldo es bueno y he logrado construir una vida estable para Nora y para mí. Vivimos en un acogedor apartamento de 2 habitaciones en un suburbio de Denver, y siempre he sido muy cuidadosa con las personas a las que confío con Nora cuando tengo que estar fuera. Por eso pensé que mi cuñada, Dana, sería perfecta cuando me asignaron un viaje de negocios de 3 días a Seattle. Dana está casada con el hermano de mi difunto esposo, Eric, y tienen 2 hijos, Caleb, de 8 años, y Harper, de 6. Dana siempre me había parecido bastante amable en las reuniones familiares, y se había ofrecido varias veces a ayudar con Nora si alguna vez lo necesitaba. Lie, sabes que me encantaría que Nora viniera, había dicho Dana en la fiesta de cumpleaños de Eric unos meses antes. Los niños se llevan de maravilla, y la verdad es que a Harper le vendría bien otra chica para contrarrestar la energía impulsiva de Caleb. Al principio dudé. Nora solo había pasado la noche con mis padres antes, y vivían a 3 horas de distancia. Pero Dana insistió y Eric pareció apoyarla. La familia de Nora, dijo Keith. Siempre es bienvenida aquí. Así que cuando mi jefe me avisó del viaje a Seattle con solo una semana de anticipación, llamé a Dana. Se entusiasmó de inmediato. Claro, tráela el domingo por la noche y podrás recogerla el miércoles a tu regreso. Los niños se lo pasarán genial juntos. Debía haber confiado en mi instinto. Debía haberle hecho caso a la vocecita en mi cabeza que se sentía incómoda con todo el asunto. Pero estaba estresada por la presentación que tenía que dar, y Dana parecía realmente emocionada de ayudar. El domingo antes de mi viaje, empaqué la ropa favorita de Nora, su elefante de peluche, Mr. Peanuts, y suficientes bocadillos y actividades para mantenerla contenta. Nora estaba emocionada por la pijamada, parloteando sin parar sobre jugar con Harper y Caleb. ¿Desayunarán cereal, mami?, preguntó Nora mientras le rascaba el pelo. Seguro que sí, cariño. Y si necesitas algo o me extrañas mucho, siempre puedes llamar, vale. Dejé a Nora en casa de Dana y Eric sobre las 6 de la tarde. Su casa era una bonita casa colonial suburbana con un gran patio trasero y un columpio. Parecía el lugar perfecto para que jugaran los niños. Nora, chilló Harper al vernos en la puerta. ¿Quieres ver mi habitación? Las 2 niñas salieron corriendo juntas, y sentí que mi ansiedad se calmaba un poco. Dana preparó café y nos sentamos en la cocina mientras repasaba la rutina de Nora. Normalmente desayuna sobre las 8 de la noche, come al mediodía y cena a las 6 de la tarde, le expliqué. No es muy quisquillosa para comer, pero no le gusta la comida picante. Se acuesta a las 7:30 de la tarde. Y le gusta que le lean un cuento. No te preocupes por nada, dijo Dana, quitándole importancia con un gesto de la mano. Yo me encargo. Nos lo pasaremos genial. Eric estaba viendo la tele en la sala y apenas levantó la vista cuando me despedí. Eso debería haber sido otra señal de alerta, pero ya iba tarde para mi vuelo de la tarde. Me despedí de Nora con un beso, le prometí llamarla todos los días y me dirigí al aeropuerto con el corazón encogido. Los viajes de negocios siempre eran difíciles, pero dejar a Nora nunca fue tan fácil. El viaje a Seattle fue bien. Tuve una presentación impecable, conseguí un cliente importante e incluso terminé un día antes. En lugar de quedarme a la cena de networking opcional del martes por la noche, cambié mi vuelo y volví a casa el miércoles por la mañana, emocionado por sorprender a Nora con un traslado temprano. Aterricé en Denver sobre las 11 de la mañana y fui directo a casa de Dana. Estaba prácticamente dando saltos de emoción al tocar el timbre, imaginando la cara de Nora al verme. Dana abrió la puerta y enseguida noté que parecía agotada. Llevaba el pelo revuelto, y parecía... Me molesta verte, Mía. Llegas temprano. Pensé que no vendrías hasta esta noche. Terminé temprano y conseguí tomar un vuelo más temprano, dije, intentando echar un vistazo a su alrededor. ¿Dónde está Nora? Qué ganas de darle una sorpresa. La expresión de Dana cambió, y algo frío brilló en sus ojos. Está en la sala. Mira, Lia, tenemos que hablar. Se me encogió el estómago. ¿Qué quieres decir? ¿Está bien, Nora? Está bien, pero Dana se hizo a un lado a regañadientes. Quizás deberías verlo tú mismo. La empujé y entré a la sala, y lo que vi me heló la sangre. Nora estaba acurrucada en el sofá y miró. Su hermoso cabello rizado estaba enredado y sucio. Su rostro estaba pálido y demacrado,
con ojeras que la hacían parecer una pequeña costa. Pero fueron los moretones los que me dejaron sin aliento. Tenía un moretón morado en la mejilla izquierda, marcas en la parte superior del brazo y lo que parecía la huella de una mano en el hombro. Su ropa, un vestido rosa que le preparé, estaba arrugada y manchada, y parecía que había adelgazado en solo 3 días. Nora, susurré, corriendo a su lado. Me miró con esos grandes ojos marrones, y vi miedo en ellos. Miedo, agotamiento y algo que parecía vergüenza. Mi hija de 5 años me miraba como si temiera que me enfadara con ella. «Mami», preguntó en voz baja. «¿Has vuelto?» La abracé, y se sintió tan pequeña y frágil. Se aferró a mí como si temiera que volviera a desaparecer, y pude sentir sus costillas a través de su fino vestido. «Claro que volví, cariño. Mamá siempre vuelve». Miré a Dana, que estaba de pie en la puerta con los brazos cruzados. «¿Qué le pasó?» Dana se encogió de hombros, de verdad, como si estuviéramos hablando del tiempo. «Tu princesita consentida se portaba como una niña pequeña, así que le enseñamos modales. Además, está gordita, así que saltarse comidas le vino bien». La miré fijamente, seguro de haberla oído mal. «¿Disculpa?» «Ya me oíste». Nora hacía berrinches, contestaba mal y se comportaba como si fuera la dueña del lugar. No toleramos ese tipo de comportamiento en casa. Y, francamente, le vendría bien perder unos kilos. Miré a Nora, que ahora temblaba en mis brazos. Mi preciosa, dulce y algo gordita hija de 5 años, a quien le encantaba bailar y cantar, siempre había sido educada y educada. «Tiene 5 años», dije en voz baja. «Lo suficientemente mayor para aprender a respetar», replicó Dana. «Quizás si la disciplinaras bien en casa, no se portaría mal cuando está con otras personas». Quería gritar. Quería agarrar a Dana por los hombros y zarandearla hasta que le castañetearan los dientes. Quería exigir explicaciones, llamar a la policía y hacerla pagar por lo que le había hecho a mi bebé. Pero Nora temblaba en mis brazos y necesitaba que me calmara. Necesitaba que fuera fuerte. «Nos vamos», dije, levantándome con Nora todavía en brazos. «Sus cosas están arriba», dijo Dana, como si me hiciera un favor. «Quédatela», ya iba hacia la puerta. «Nora, ¿dónde está el señor Peanuts?» «Caleb». Caleb lo tomó y dijo que no podía recuperarlo porque era mala, susurró Nora. Cerré los ojos y conté hasta 10. «No pasa nada, cariño. Te compraremos un elefante nuevo». Llevé a Nora a mi coche y la abroché en su sillita. Estaba tan callada, tan diferente a su habitual charlatana. Mientras me alejaba de esa casa, me prometí a mí misma y a Nora, Dana iba a pagar por lo que había hecho. Pero iba a ser inteligente. Al llegar a casa, me concentré por completo en Nora. Le di un baño caliente y le lavé el pelo con suavidad, intentando no reaccionar a los moretones que encontré en su espalda y piernas. Le preparé su almuerzo favorito, sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate, y la observé comer con un hambre desesperada. «¿Tenías hambre, cariño?», le pregunté con dulzura. Nora asintió, sin levantar la vista de la sopa. Dana decía que estaba demasiado gorda y que solo podía cenar. Pero a veces también se olvidaba de cenar. Mi corazón se rompía un poco más. «No estás gorda, Nora. Eres perfecta tal como eres». Caleb y Harper dijeron que era una cerda, dijo Nora con total naturalidad. Y Dana dijo que mamá ya no me querría si engordaba demasiado. Tuve que ir al baño, donde lloré en silencio durante 5 minutos. Cuando regresé, Nora seguía comiendo y me senté a su lado. «Nora, cariño, necesitaba contarme qué pasó en casa de Dana». «¿Puedes hacer eso por mamá?». Durante la siguiente hora, la historia salió a pedazos. Dana había estado bien el primer día, pero el lunes, cuando Nora me pidió que la llamara, Dana se enojó. «Dijo que estabas ocupado y no querías hablar conmigo», dijo Nora. Y cuando lloré, dijo que me estaba portando como un bebé y me mandó a mi habitación sin comer. A partir de ahí, todo empeoró. Juana Noa se hizo pis en la cama el martes por la noche, algo que no hacía desde hacía más de un año. Dana la hizo dormir en el suelo. Cuando Nora le pidió el desayuno el martes por la mañana, Caleb la empujó y Dana se rió. «Dijo que si te lo decía, te enojarías conmigo y me echarías», susurró Nora. «Dijo que a las mamás no les gustan las niñas malas». Sostuve a mi hija mientras lloraba y tracé mi plan. Esa tarde, llevé a Nora a nuestra pediatra, la doctora Elena Kapoor. Le expliqué lo sucedido y la doctora Elena Kapoor realizó un examen exhaustivo, documentando cada moretón y a Eric. Estaba horrorizada. «Lie, esto es maltrato infantil. Debe informar esto de inmediato». «Lo haré», dije, «pero primero necesito la documentación». La doctora Elena Kapoor tomó fotografías y redactó un informe detallado. Nora estaba desnutrida y presentaba signos de maltrato físico y trauma psicológico. Los moretones en forma de dedo en sus brazos indicaban que la habían agarrado con fuerza, y el moretón en su cara sugería que había recibido una bofetada. Después, llamé a mi abogado, Ethan Blake. Ethan y yo trabajamos juntos cuando el padre de Nora intentó luchar por la custodia, y confiaba plenamente en él. «Lie, lo que hicieron es un delito. Tienes que presentar una denuncia». «Lo haré, pero quiero ser estratégico con esto». «Ethan,
Quiero que paguen por lo que le hicieron a Nora. No solo que enfrenten las consecuencias, quiero que se arruinen. Ethan se quedó callado un momento. ¿Qué tenías en mente? Quiero demandarlos por todo lo que tienen. Quiero que los servicios de menores los investiguen. Quiero que su empleador sepa qué clase de personas son. Quiero que sus vecinos, sus amigos, su familia sepan que abusaron de un niño de 5 años. Eso es extenso. ¿Seguro que quieres ir por ese camino? Podría complicarse. Ethan se quedó callado un momento. ¿Qué tenías en mente? Quiero demandarlos por todo lo que tienen. Quiero que los servicios de protección infantil los investiguen. Quiero que su empleador sepa qué clase de personas son. Quiero que sus vecinos, sus amigos y su familia sepan que abusaron de un niño de 5 años. Eso es extenso. ¿Seguro que quieres seguir ese camino? Podría complicarse. Ethan, mira estas fotos. Mira lo que le hicieron a mi bebé. Quiero que entiendan que las acciones tienen consecuencias. De acuerdo. Dame 24 horas para elaborar una estrategia. Esa noche, llamé a mis padres y les conté lo sucedido. Mi madre lloró y mi padre estaba tan furioso que apenas podía hablar. Vamos mañana, dijo mamá. Nora necesita a sus abuelos, y tú necesitas apoyo. No quiero interrumpir su rutina más de lo necesario, dije. Lie, estás a punto de ir a la guerra. Necesitas refuerzos. Tenía razón. A la mañana siguiente, mis padres llegaron con maletas y refuerzos. Mi madre se hizo cargo de inmediato del cuidado de Nora, leyéndole cuentos y preparando sus galletas favoritas, mientras mi padre me ayudaba a organizar mi estrategia legal. Ethan llamó esa tarde con su plan. Esto es lo que haremos. Primero, presentaremos una denuncia policial e involucraremos a los servicios de atención infantil. Segundo, presentaremos una demanda civil por agresión, lesiones, maltrato infantil y angustia emocional intencional. En tercer lugar, nos aseguramos de que esto se haga público. ¿Qué pasa con sus trabajos? Dana trabaja en una guardería y Eric es profesor de secundaria. Una vez que esto se haga público, sus empleadores tendrán que tomar medidas. Bien. Lie, tengo que preguntarte, ¿estás segura de esto? Su familia. Miré a Nora, que estaba sentada en el regazo de mi madre, todavía demasiado callada, todavía demasiado cautelosa. Dejaron de ser familia en el momento en que le pusieron las manos encima a mi hija. El viernes por la mañana, presenté una denuncia policial. La detective Johnson era una mujer amable con sus propios hijos, y quedó horrorizada por las pruebas. Investigaremos de inmediato, dijo. Y me aseguraré de que los servicios de menores también intervengan. Esa tarde, Dana me llamó. Estaba furiosa. Lie, ¿qué demonios te pasa? La policía acaba de venir a preguntar por Nora. Le denuncié a mi hija lo que le hiciste. No hicimos nada malo. La estábamos disciplinando. La destripaste y la golpeaste, Dana. Tiene 5 años. Estás siendo ridículo. Los niños necesitan disciplina, y Nora estaba completamente fuera de control. Eric y yo intentábamos ayudarla. ¿Golpeándola? ¿Haciéndola dormir en el suelo? ¿Diciéndole que no la querría si engordaba? Hubo silencio al otro lado de la línea. Dana, ¿de verdad creías que no me daría cuenta? ¿Creías que simplemente aceptaría que mi hija llegara a casa llena de moretones? Lie, por favor. ¿No podemos resolver esto en familia? Eric podría perder su trabajo por esto. Deberías haberlo pensado antes de lastimar a mi hija. Le colgué. El lunes, la noticia llegó a los noticieros locales. Trabajadora de guardería local investigada por abuso infantil fue titular en el noticiero de las 6 de la tarde. No mencionaron el nombre de Dana, pero mencionaron que trabajaba en la guardería Sunshine y que estaba siendo investigada por abusar de su sobrina de 5 años. El martes por la mañana, Dana fue despedida. El martes por la tarde, Eric fue suspendido mientras se realizaba la investigación. El miércoles, mi abogado les notificó una demanda. Estábamos demandando 500,000 pesos en daños y perjuicios, más honorarios de abogados y gastos médicos. El jueves, los servicios de menores se presentaron en su casa para una inspección. Descubrieron que Caleb y Harper también presentaban signos de abuso, no tan graves como los de Nora, pero lo suficientemente preocupantes como para justificar un seguimiento continuo. El viernes, su historia circuló por las redes sociales locales. Alguien había filtrado detalles del caso y la comunidad estaba indignada. Los padres compartían la historia, advirtiéndole sobre la confianza en sus familiares y exigiendo justicia. Dana me llamó ese fin de semana llorando. Lie, por favor. Nuestras vidas se están desmoronando. Eric perdió su trabajo, yo perdí el mío, y ahora nos tratan como monstruos. Por favor, retiren la demanda. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando Nora dormía en el suelo porque se hizo pis en la cama? Cometimos errores, pero somos familia. Nora es nuestra sobrina. No, Dana. Tú tomaste tus decisiones. Elegiste golpear a una niña de 5 años. Elegiste dejarla morir de hambre. Elegiste hacerla sentir inútil y sin amor. Esos no fueron errores, fueron actos deliberados de crueldad. Por favor, Lie, pagaremos la terapia de Nora. Haremos lo que quieras. Lo que quiero es que afronten las consecuencias de sus actos.
Lo que quiero es que todos sepan qué clase de personas son en realidad. La demanda tardó 8 meses en resolverse, y durante ese tiempo, vi cómo las vidas de Dana y Eric se desmoronaban poco a poco. Fue como ver una avalancha a cámara lenta, y admito que disfruté cada momento. El primer golpe fuerte llegó cuando despidieron a Dana de la guardería Sunshine. Escuché por Isen que la dueña de la guardería, la señora Patterson, se horrorizó al enterarse de las acusaciones. Despidió inmediatamente a Dana y emitió un comunicado a todos los padres sobre su política de tolerancia cero ante el abuso infantil. Estamos profundamente consternados por estas acusaciones, decía el comunicado. La seguridad y el bienestar de los niños bajo nuestro cuidado es nuestra máxima prioridad, y hemos cortado de inmediato toda relación con la empleada en cuestión. Pero eso fue solo el principio. La señora Patterson también contactó a la Junta Estatal de Licencias, y la certificación de cuidado infantil de Dana fue revocada. Nunca más podría trabajar con niños en ningún lugar del estado. La situación de Eric era aún peor. Como profesor de secundaria, era empleado público, lo que significaba que el distrito escolar debía seguir protocolos estrictos cuando surgían acusaciones de abuso infantil. Fue puesto inmediatamente en licencia administrativa en espera de una investigación. Me enteré por la terapeuta de Norris, la doctora Castle, que la noticia se había extendido rápidamente por el distrito escolar. Los maestros tienen la obligación de denunciar, explicó la doctora Lang. El hecho de que Eric fuera acusado de abuso infantil ha conmocionado a la comunidad educativa. El distrito escolar inició su propia investigación, independiente del caso penal. Entrevistaron a Caleb y Harper, y lo que descubrieron fue inquietante. Caleb, de tan solo 8 años, reveló que su padre tenía problemas para controlar a los niños ancla y que se había mostrado cada vez más agresivo con él y su hermana. Papá se enoja mucho a veces, le dijo Caleb al investigador. Dice que somos estúpidos e inútiles. Una vez, hizo que Harper se quedara de pie en la esquina 2 horas porque derramó jugo sobre sus papeles. Harper, de 6 años, fue aún más reveladora. Describió un hogar donde el miedo era la emoción principal, donde los niños andaban con pies de plomo para evitar que sus padres se descontrolaran. Su madre decía que Nora era mala y que por eso no podía comer, le había susurrado Harper al investigador. Dijo que Nora era mala y asquerosa, y que su mamá no la quería de verdad. La investigación del distrito escolar concluyó que Eric representaba un riesgo para los niños y lo despidió. Tras 12 años de docencia, su carrera llegó a su fin. Pero las consecuencias profesionales fueron solo el principio de su caída. Una semana después de conocerse la noticia, su compañía hipotecaria recibió una denuncia anónima sobre los cargos penales. Cuando la investigaron y confirmaron las acusaciones, reclamaron inmediatamente el préstamo, exigiendo el pago total en 30 días. Dana y Eric no podían pagar, por supuesto. Ya habían gastado miles en honorarios legales, y como ambos estaban desempleados, no tenían ingresos. Se vieron obligados a construir su hermosa casa colonial en el conjunto de Flechas. La casa había sido su orgullo y alegría. Eric pasaba los fines de semana trabajando en el jardín, y Dana la había decorado con una perfección digna de Pinterest. Planeaban criar a sus H. En cambio, tuvieron que venderla por 50,000 pesos menos de lo que debían, solo para librarse de la hipoteca rápidamente. La venta apresurada significó que se fueron sin nada, sin capital, sin ahorros, solo con un montón de deudas y sin un lugar donde vivir. Pasé por su casa el día que se mudaron. No pude evitarlo. Quería ver a Dana cargando sus pertenencias en un camión de mudanzas, quería ver las consecuencias físicas de sus actos. Se veía terrible. Tenía el pelo sin lavar, la ropa arrugada y se movía como si fuera a envejecer 10 años en pocos meses. Al ver mi coche, se detuvo y me miró fijamente por el parabrisas. Por un instante, nos miramos. Vi desesperación en sus ojos, quizá incluso una súplica de clemencia. Pero entonces pensé en Nora, en su expresión cuando la recogí en esta misma casa, y no sentí más que una fría satisfacción. Me marché sin saludarla. Las consecuencias sociales fueron quizás la parte más brutal de su caída. Dana y Eric habían sido miembros activos de su comunidad, asistían a la iglesia bautista Riverside, Eric era entrenador de las ligas infantiles y Dana formaba parte de la Asociación de Padres y Maestros, PTA. Tenían amigos, vecinos y conexiones sociales que les había llevado años forjar. Todo eso se evaporó prácticamente de la noche a la mañana. Su iglesia fue la primera en distanciarse. El pastor Johnson los convocó a una reunión 3 días después de conocerse la noticia. Dana, Eric, dijo, la congregación está profundamente consternada por estas acusaciones. Si bien creemos en el perdón y la redención, también tenemos la responsabilidad de proteger a los niños de nuestra comunidad. Se les pidió que dejaran de asistir a los servicios religiosos hasta que se resolviera el caso penal. Sus amigos de la iglesia dejaron de llamarlos, de invitarlos a eventos sociales y cruzaban la calle para evitarlos en público. La liga infantil fue aún más directa. Eric recibió una carta del presidente de la liga informándole que sus privilegios de entrenador habían sido revocados permanentemente y que ya no era bienvenido en ningún evento de la liga. La seguridad de nuestros hijos es primordial, afirmaba la carta. No podemos ni toleraremos ninguna asociación con personas que han hecho acusaciones increíbles de abuso infantil. Sus vecinos fueron igualmente severos. Los Henderson, vecinos y amigos desde hace 5 años, levantaron una valla entre sus propiedades y dejaron de hablarles por completo. La señora Naomi Allison,
que solía charlar con Dana por encima de la valla del jardín compartido, empezó a mirarla con indisimulado disgusto. 2 semanas después de que se supiera la noticia, alguien pintó con aerosol la palabra abusador de menores en la puerta del garaje. La policía investigó, pero nunca encontraron al culpable. Dana y Eric tuvieron que pintar encima, pero todos en el vecindario ya lo habían visto. Lo peor, desde su perspectiva, fue cómo afectó a Caleb y Harper. Los niños de la escuela empezaron a evitarlos, y algunos padres les dijeron explícitamente a sus hijos que no jugaran con los niños Peterson. Si sus padres escuchaban a otros niños, podrían hacerles daño también. Escuché a una madre decirle a su hija en el supermercado. Caleb estaba allí parado, y vi su carita desmoronarse de vergüenza y confusión. Casi sentí lástima por él. Casi. Pero entonces recordé que Caleb había empujado a Nora y se había reído cuando ella lloró, y mi compasión se desvaneció. La presión financiera era implacable. Sin trabajo, Dana y Eric gastaron sus ahorros en cuestión de semanas. Tuvieron que vender sus 2 autos y comprar un sedán usado al contado. Después se llevaron las joyas de Dana, luego los palos de golf de Eric y su colección de herramientas de lujo. Solicitaron el subsidio por desempleo, pero el Estado les denegó la solicitud debido a los cargos penales. Solicitaron cupones de alimentos y se los aprobaron, pero la humillación de usar la asistencia del gobierno cuando antes eran propietarios de viviendas de clase media fue devastadora. Me enteré por Isen que Dana había solicitado docenas de trabajos, pero nadie la contrataba. Su verificación de antecedentes reveló cargos penales pendientes, y cualquier empleador que buscara su nombre en Google encontraba artículos sobre el caso de abuso. A Eric le fue un poco mejor, encontró trabajo a tiempo parcial en una ferretería, pero pagaban el salario mínimo y no ofrecían prestaciones. Era muy distinto a su salario de $65,000 como profesor. Su matrimonio empezó a resquebrajarse bajo la presión. Me enteré de esto por el Dr. Lang, quien atendía a Caleb y Harper en Toronto, en relación con el arresto de sus padres y el consiguiente trastorno en sus vidas. Los niños reportan frecuentes discusiones entre sus padres, me contó el Dr. Lang durante una de nuestras sesiones. Caleb dice que su padre culpa a su madre por arruinarlo todo, y Harper dice que su madre llora constantemente. Las discusiones se intensificaron a medida que su situación se volvía más desesperada. Eric acusó a Dana de ser demasiado dura con Nora, de descargar sus frustraciones con una niña de 5 años. Dana acusó a Eric de cobarde por no haberla apoyado cuando la confronté. Te quedaste ahí parado sin decir nada mientras ella amenazaba con destruirnos. Al parecer Dana le gritó una noche. Dejaste que pisoteara a nuestra familia. A nuestra familia, replicó Eric. Destruiste a nuestra familia en el momento en que decidiste golpear a un niño de kinder. Sus peleas se volvieron legendarias en su complejo de apartamentos. Las paredes delgadas significaban que todos podían oírlos gritarse, y los demás inquilinos se quejaban constantemente con la administración. La gota que colmó el vaso fue cuando arrestaron a Dana por hurto. La habían pillado intentando robar comida de un grupo local de superhéroes, solo artículos básicos como pan y leche, pero la muerte al fin y al cabo. El arresto volvió a ser noticia local. El titular decía, mujeres acusadas de abuso infantil arrestadas por hurto en tiendas, e incluía una foto actualizada de Dana con esposas. No se parecía en nada a la mujer bien arreglada que le había abierto la puerta 8 meses antes. Tenía el pelo lacio, la ropa barata y desajustada, y el rostro descolorido por el estrés y la mala alimentación. Eric la rescató, pero eso le costó el dinero que no tenían. Y lo que es más importante, fue la última humillación de una serie de humillaciones que lo destrozaron. Solicitó el divorcio 2 semanas después. El divorcio fue terrible. Ambos estaban arruinados, furiosos y desesperados por culpar a alguien más de su situación. Pelearon por todo. Por las pocas posesiones que les quedaban, por la custodia de Caleb y Harper, e incluso por quien se quedaría con la vajilla de su boda. Al final, ninguno de los dos consiguió mucho. Sus abogados se quedaron con el poco dinero que les quedaba y se vieron obligados a compartir la custodia de los niños a pesar de la investigación por abuso en curso. Los servicios de atención infantil vigilaban de cerca a ambos hogares, lo que añadió más estrés y me agravó aún más su ya de por sí insostenible situación. Dana se mudó con su anciana madre a Nebraska, llevándose a Harper con ella. Su madre, la señora Thompson, era una mujer frágil de 78 años que vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una zona deprimida de Omaha. Nunca pensé que llegaría el día en que acusaran a mi hija de maltratar a niños, le dijo la señora Thompson a un periodista que, de alguna manera, la localizó. Este no es el día que yo crié. Pero sí era el día que ella crió, y ahora la señora Thompson estaba atrapada manteniendo a su hija y nieta adultas con su cheque de la Seguridad Social. Eric se quedó en Colorado con Caleb, mudándose a un estudio que apenas tenía espacio para una persona, y mucho menos para 2. Ahora tenía 2 trabajos, una ferretería durante el día y limpiaba oficinas por la noche, solo para llegar a fin de mes. El estrés les estaba pasando factura a ambos. Eric desarrolló una úlcera y empezó a beber en exceso. Dana cayó en una profunda depresión y subió 18 kilos por comer por estrés y la inactividad. Pero lo peor fue cómo afectó a Caleb y Harper. Los niños quedaron atrapados en medio de una pesadilla que no entendían y de la que no podían escapar. Caleb empezó a portarse mal en la escuela, metiéndose en peleas y desafiando a sus maestros. Harper se volvió retraída y dependiente, temerosa de perder de vista a su abuela. Ambos niños estaban en terapia, pero el daño era considerable.
Habían perdido su hogar, sus amigos, su comunidad y su sensación de seguridad. Vivían con la certeza de que sus padres habían oído a otro niño, y les aterraba ser los siguientes. El doctor Lam me contó que Caleb le había preguntado a su terapeuta si lo separarían de su padre para siempre. Tiene miedo de que si su padre hizo algo malo, él también pueda hacerlo, explicó el doctor Lam. Estos niños cargan con una enorme carga de vergüenza y miedo. Sentí el dolor de la compasión por Caleb y Harper. Eran víctimas inocentes en esta situación, niños que pagaban el precio de la crueldad de sus padres. Pero entonces pensé en Nora, en los meses de terapia que había necesitado, en las pesadillas, el miedo y cómo aún se estremecía a veces cuando la gente alzaba la voz. Dana y Eric habían tomado sus decisiones. Las consecuencias recaían sobre sus hijos, sí, pero era culpa suya, no mía. El caso penal avanzaba lentamente en el sistema. El abogado de Dana y Eric intentaba negociar un acuerdo con la fiscalía, pero la fiscal de distrito Jennifer Walsh estaba decidida a convertirlos en un ejemplo. Los casos de abuso infantil suelen ser difíciles de procesar porque las víctimas son jóvenes y las pruebas son circunstanciales, me explicó el fiscal Walsh. Pero este caso es diferente. Contamos con pruebas físicas claras, documentación médica y un testigo creíble en usted. El fiscal pedía una pena de cárcel de 2 años para Dana y 18 meses para Eric. Su abogado intentaba conseguirles libertad condicional y servicio comunitario, pero a la señora Walsh no le interesaba una sentencia leve. Estos acusados abusaron sistemáticamente de un niño de 5 años, afirmó. La dejaron sin comer, la golpearon y la atormentaron psicológicamente. La comunidad necesita comprender que este comportamiento tiene graves consecuencias. El caso estaba programado para ir a juicio en 3 meses, pero incluso entonces aceptarían un acuerdo con la fiscalía para evitar la incertidumbre de un juicio con jurado. No pueden permitirse arriesgarse a un juicio, ni siquiera se lo explicaron. Si son condenados por todos los cargos, podrían enfrentar entre 5 y 7 años de prisión. Al acercarse el primer aniversario del abuso de Nora, recuerdo con profunda satisfacción la destrucción que les conté sobre las vidas de Dana y Eric. Perdieron sus trabajos, su hogar, su matrimonio, su comunidad y su reputación. Vivían en la pobreza, enfrentaban cargos criminales y lidiaban con el trauma psicológico de sus propios hijos. Algunos podrían decir que fui demasiado lejos. Que el castigo excedió el delito. Que destruí a toda mi familia con solo unos días de disciplina. Pero no estaba de acuerdo. Lo que le hicieron a Nora no fue disciplina, fue abuso. Le arrebataron a una niña de 5 años feliz y sana y le rompieron el espíritu. La hicieron sentir inútil e indeseada. Le enseñaron que los adultos en quienes confiaba podían hacerle daño sin consecuencias. Las consecuencias que yo había dispuesto para ellos eran proporcionales al daño que causaban. Habían quebrado la confianza y la seguridad de mi hija, así que yo había destrozado sus vidas. Fue justicia, aquí y así de simple. Y eso aún no había terminado. Nora pasó meses en terapia para superar el trauma. Todavía tiene pesadillas a veces y está más apegada que antes, pero se está recuperando. Ha vuelto a ser la misma habladora y feliz de la mayoría de los días, y ha recuperado lo que perdió. La doctora Alina Copo dice que, considerando todo, se encuentra irremediablemente bien. Los niños son resilientes, me dijo. Nora sabe que la quieren y que está segura, y eso es lo que más importa. Mientras tanto, la terapeuta de Nora, la doctora Chasseline, me dijo que la investigación estaba revelando detalles aún más inquietantes sobre el hogar de Dana y Eric. El caso penal sigue pendiente. Dana y Eric fueron acusados de abuso y negligencia infantil, y podrían ser encarcelados. Su abogado intenta negociar un acuerdo con la fiscalía, pero la fiscal de distrito Jennifer Walsh presiona para que los condenen a prisión. El fiscal me dijo que esto no era disciplina. Fue abuso sistemático de un menor vulnerable. La comunidad debe comprender que este comportamiento tiene graves consecuencias. Estoy de acuerdo. A veces me preguntan si me siento mal por lo que les pasó a Dana y a Eric. Perdieron sus trabajos, su casa, su matrimonio y su posición en la comunidad. Sus propios hijos quedaron traumatizados por la investigación y la expulsión temporal de su hogar. Caleb se fue a vivir con los padres de Eric durante 3 meses, mientras que Harper se quedó con la madre de Dana durante lo peor. Pero entonces miro a Nora y recuerdo cómo se veía cuando la recogí en su casa. Recuerdo que me dijo que creía que ya no la querría porque era mala. Recuerdo el miedo en sus ojos y cómo se aferró a mí como si temiera que desapareciera. ¿Me siento mal? Ni por un segundo. Dana y Eric tomaron decisiones. Eligieron abusar de mi hija. Eligieron dejarla morir de hambre, golpearla y hacerla sentir inútil. Decidieron priorizar su propia ira y crueldad sobre el bienestar de un niño de 5 años. Simplemente me aseguré de que asumieran las consecuencias de esas decisiones. ¿Lo volvería a hacer? Sin duda. En un instante. Nora ya tiene 6 años y está prosperando. Ha vuelto a ser la misma de antes, alegre, curiosa y llena de vida. Todavía duerme con un elefante de peluche nuevo, Mr. Peanut Stew, y todavía me pide que le lea cuentos para dormir. Está en primer grado, y su maestra dice que es una de las niñas más inteligentes y amables de su clase. A veces pregunta por Dana y Eric. ¿Por qué me lastiman, mami? Le digo la verdad, que algunas personas toman malas decisiones y que no fue su culpa. Le digo que la aman y que está a salvo, y que lo que le pasó estuvo mal. Pero tú te encargaste de que se metieran en problemas, ¿verdad?, preguntará. Sí, cariño.
me aseguré de que se metieran en problemas. Bien, dirá, y luego preguntará que vamos a cenar o si podemos ir al parque. Los niños son resilientes, pero también tienen un sentido innato de la justicia. Nora sabe que las personas malas deben asumir las consecuencias de sus actos y sabe que su mamá siempre la protegerá. En cuanto a Dana y Eric, me enteré por ahí que Dana trabaja como empleada del turno de noche en una gasolinera en Nebraska y que Eric está en la construcción. Ambos viven al día, y probablemente nunca se recuperarán económicamente de la demanda y los honorarios legales. Algunos dirán que es duro, que el castigo no se ajustó al delito, que les destrocé la vida con solo unos días de disciplina. Pero pienso en los moretones de Nora. Pienso en ella durmiendo en el suelo. Pienso en cómo le decían que era mala y que no la querían. Pienso en el miedo en sus ojos cuando pensó que ya no la querría. Y creo que el castigo se ajustó perfectamente al delito. Hirieron a mi hija. Quebraron su confianza en su seguridad. La hicieron sentir inútil y sin amor a los 5 años. Así que me aseguré de que perdieran todo lo que les importaba, sus trabajos, su casa, su reputación, su matrimonio, su posición en la comunidad. Me aseguré de que todos supieran qué clase de personas eran en realidad. Algunos lo llaman venganza. Yo lo llamo justicia. Y si tuviera que volver a empezar, no cambiaría nada. Nora está a salvo. Nora es querida. Nora se está recuperando. Dana y Eric pasarán el resto de sus vidas lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Así es exactamente como debe ser. La fecha final de la audiencia judicial es el mes que viene. Dana y Eric probablemente se declararán culpables para evitar la cárcel, pero tendrán antecedentes penales permanentes. Nunca podrán volver a trabajar con niños y tendrán que vivir con lo que hicieron el resto de sus vidas. Mientras tanto, Nora y yo estamos planeando un viaje a Disney World para su 7º cumpleaños. Está emocionada por conocer a Mickey Mouse y subirse a las montañas rusas. Está feliz, sana y querida. A veces ganan los buenos. A veces prevalece la justicia. A veces, quienes lastiman a niños enfrentan las consecuencias de sus actos. Este fue uno de esos momentos. Y no podría estar más orgullosa de la decisión que tomé de luchar por mi hija. Ella merecía justicia, y la obtuvo. Eso es lo que hacen las buenas madres. Protegemos a nuestros hijos, cueste lo que cueste. Nora vale todo lo que pasé para conseguir justicia para ella. Ella vale los honorarios legales, el estrés, los meses de lucha y el trauma familiar. Ella lo vale todo. Y siempre lo vale.